Buenas noches, señores. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar entonces las clases en donde hemos quedado. A ver, vamos a ver dónde hemos quedado. Ya ni me acuerdo dónde hemos quedado. Esto era lo que hicimos, ¿verdad? En efecto, hemos calculado el Y1 calculado a 0,18. Habíamos calculado ese Y1. Y hemos terminado de calcular básicamente la parte hidráulica, ¿cierto? Sí, estábamos en la parte estructural. Ya, entonces aquí estamos en toda la parte hidráulica y habíamos encontrado cuánto es el I de la patilla también, ¿no es cierto? Y eso se les he mostrado también en Excel, ¿no es cierto? El I de la patilla. Y habíamos empezado entonces a hacer el cálculo estructural de esto, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿dónde está este cálculo estructural? Está aquí. No, esto era como vamos a encontrar el imán. Vamos a hacer uno nuevo, ¿ya? Para hacerlo de verdad 9595. Entonces vamos a crear canvas y vamos a crear un canvas. ¿Ok? Muy bien. Entonces habíamos estado con nuestro perfilito Krieger, más o menos así. Así, así. Yo estoy aprendiendo a dibujar con esta tablet hoy. Ya no me está saliendo tan mamarracho. Así. Ese era nuestro perfilito Krieger, ¿no es cierto? Y a partir de aquí habíamos dicho que es el origen de coordenadas y hasta aquí es 2.40. ¿No es cierto? Entonces, estito es 0.60. Lo mismo es esto, esta patillita. ¿No es cierto? Y estas cositas, estos recesitos son 0.40. Lo mismo que 0.40. Y esta vaina de win a win es 2.10. ¿No es cierto? Eso es lo que habíamos estado. Entonces, hemos encontrado la longitud LCE. La longitud LCE, entonces, viene dado por las longitudes horizontales tercios más la longitud vertical. Entonces, las longitudes verticales ya habíamos encontrado. Las longitudes verticales son estas, ¿no? 2.40. Vamos a entrar 2.40 más esta otra de aquí, 0.40 más esta otra de aquí, 0.40 más todo esto que voy a ver, 2.10. Esas son las longitudes verticales. ¿No es cierto? Y las longitudes horizontales, ¿no es cierto? Va a ser todo esto que vale este no, todo eso vale 750. ¿No es cierto? Es todo lo que son las longitudes 0. Habíamos puesto ya, ¿no? ¿Cuánto era? Todo 750 valía, creo, ¿no? Esto es la longitud, toda la longitud, son estas cositas. 0,6, 0,6, todo esto que era no sé cuánto, ¿no es cierto? Más la longitud del espaldón. ¿Ya? Entonces, con todo ello, habíamos calculado ya la longitud LCE. ¿Cuánto era la longitud LCE? Señores. ¿Cuánto era?
6,79. Ya, un cachito. Ya. Entonces, las longitudes horizontales, la longitud LCE es 6,49 y pare de contar. Ahí la vamos a dejar, ¿no es cierto? Eso era la parte 1 de haber calculado LCE, ¿no es cierto? Aquí vamos a calcular... 6,79, sí. ¿Perdón? 6,79. Ah, ya. 6,79 metros, ¿no? Y aquí habíamos colocado además la formulita de la subpresión. ¿No es cierto que la subpresión era C' por W, H más H' menos H sobre LCE por LCX. Esto es. Esta es la formulita entonces general que me calcula su presión. No solamente para esta estructura, señor, sino para cualquier estructura civil. ¿Ya? Cualquier estructura civil, entonces, vas a tener esa supresión. Ya habíamos dicho cuánto vale C', ¿no es cierto? Para diferentes condiciones. Y hemos encontrado que C', habíamos dicho además que es de las condiciones de diseño, C' es igual a 1.0, W es igual a gamma, ¿no es cierto? Es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no es cierto? H es igual, a ver, H es igual a 0.80 y esto es H. Eso es H. Entonces, eso viene también de la geometría, por favor. Eso es H igual 0.80 y finalmente LCE, acaban de decirme ustedes, es 6.79. Entonces, estas son las condiciones básicas de diseño. ¿No es cierto? Sobre esas condiciones vamos a estar nosotros desarrollando los siguientes puntos. Entonces, H sobre LCE no va a cambiar. Ya, esto. Esto es constante. ¿No es cierto? Entonces, aquí lo vamos a colocar. H sobre LCE es igual a 0.80 sobre 6.79, igual a ¿cuánto? $0.12. 0.12. Entonces, eso es 0.12. Muy bien, señores. Vamos a empezar a colocarle entonces nomenclatura a nuestra estructurita. Entonces, a este punto le vamos a llamar A. A este punto le vamos a llamar B, porque tenemos que calcular las subpresiones en todos los puntos. A este punto le vamos a llamar C. ¿Ya? Así vamos a ir yendo. A, B, C. En fin. Bueno, vamos a calcular entonces la subpresión en B. Entonces, aquí vamos a hacer el punto. ¿No es cierto? Vamos a ver cuánto es H', ¿no es cierto? Y cuánto es LCX. Siempre considerando que LC, los horizontales son tercios y las verticales entran en 1. Como 1, sin factor de minoración. Entonces, para el punto B, vamos a ver. ¿Cuánto sería H', señores, desde A? Si es que A es el punto 0, 0, 0. Hasta aquí. Aquí ya está, ¿no es cierto? Geométricamente esto es 2.40.
¿Tiene LCX? No tiene, porque no tiene horizontal. Es puro vertical, ¿no es cierto? Entonces LCX no tiene. ¿De acuerdo? Entonces todo va a ser igual a 2.40, que es el acumulado. El punto C. Este puntito. Este es el punto B. Este es el punto C. ¿Cuánto es H'? 2.40. Sigue siendo 2.40. ¿Cuánto es LCX? LCX es el anterior, que es 2.40 más lo que es horizontal, pero horizontal tercios, 0.6 tercios. ¿Cuánto será igual a esto entonces? 2.60. ¿No es cierto? Bueno, así vamos encontrando. Por favor, ¿ya? A, B, C. Aquí vamos a poner D, aquí el punto E, aquí el punto F, aquí el punto E. Encuentren entonces para los siguientes ustedes. Vayan buscando entonces, por favor. ¿Ya? Este no es 750, no se olviden, ¿no? Este es 679. Un hito más voy a hacer por si acaso, chalequitos. A ver, el punto D. Aquí, el punto D, A, B, C. Aquí D. El punto D. A ver, atiéndame por favor. Entonces, en el punto D, ¿cuántos H'? H' son las medidas desde aquí. H'. Si hasta aquí era 240, aquí le estoy quitando 0.40, entonces esto es 2.0. Aquí va a ser 2.60, que es el anterior, más vertical, ¿cuánto es? 0.40. Esa es la longitud compensada, entonces. ¿No es cierto? Y esto va a ser entonces 3.0. Síguele. Entonces aquí vamos a cambiar, por favor. Este es D. ¿Ya? Estito es D. De este punto lo vamos a llamar F, ¿ya? G, H, I. Me estoy reservando la E para el medio. Conmigo entonces, punto F. ¿Cuánto tienen en el punto F de H'? Aquí es el punto F. ¿Cuánto es H'? Sería 2. Exacto, 2.0.
2.0. Muy bien. Este otro, comenzamos con el anterior, que es 3.0, su longitud compensada, más todo esto. ¿Cuánto será todo esto? No tengo yo la medida, si ustedes tienen la medida, por favor, de esto. ¿Cuánto es? Ah, 5.59. Está bien, no sé, ustedes tienen más que yo. No, yo no he hecho esto. Ustedes han decidido esto, ¿no? 5.59 tercios. Porque es horizontal, ¿no? Y los horizontales entran en tercios para la longitud compensada. ¿Cuánto se hace esto? Perdón, ingeniero, para obtener ese valor de 5.59, había que restar 6.79 menos 0.6 menos 0.6. Desde aquí hasta aquí. Eso es geometría nomás. Es 679 menos 0.6, ¿no? O 679 es de win a win. Esto es de win a win. ¿Cuánto vale todito esto? Ustedes saben eso. Todito esto, lo que vale todo esto, es todo esto. ¿No es cierto? No sé dónde está el acceso. ¿Cuánto es? La longitud de resalto más lo que es el espaldón. El espaldón que era 1.30, más la longitud de resalto, no sé cuánto era. Está en su anterior clase. En vez de 5.59, creo que es 6.19 nomás. 6.19. 19. Sí, en vez de 5.59 abajo. Ya no hay problema. Entonces, vamos a poner entonces que esto en realidad vale, ¿cuánto? 6, ¿cuánto me han dicho? 6.19. 19, ¿no? Tercios. ¿Cuánto vale entonces todo esto? En longitud compensada. 5.06. 5.06. Luego el punto F, luego el punto G. Este punto aquí abajo, el punto G. H, ya saben cuánto es. H' es 2.40, ¿no? Para el punto G. ¿No es cierto? 2.40. ¿No es cierto? ¿Y cuánto tienen? 5.06 más su longitud vertical, 0.4. ¿Cuánto es esto? 5.46, ¿no? Ese es para el punto G. Para el punto H, estamos a 2.40, ¿no es cierto? Y esto va a ser 5.46 más 0.6 tercios. ¿Cuánto vale esto? $5.66. 5.66. Y finalmente para el punto I. Ahora sí, el punto I. ¿Cuánto vale H'? Ajá. Aquí está 240 menos 210. 0.30, ¿no ve? 240 es todo esto y 210 lo que sube es 0.30. Entonces, esto es 5.66, ¿no es cierto? Más 210. ¿Cuánto vale?
7.76. 7.76. Ya tengo los valores de H', ¿no es cierto? Y tengo los valores de estos valores de H' aquí. Tengo ya, ¿se imagina? Este valor ya tengo, este valor. Tengo H', tengo LCX, tengo C' y tengo B doble. Ahora voy a calcular. Lo único que me resta calcular es este. H, tengo también H, es esta, ¿no? H. Tengo todos los valores. Tengo esto. Aquí están los H'. Tengo esta relación. ¿Está bien? La longitud compensada para cada punto acabo de sacar. Esta longitud compensada. Por lo tanto, puedo sacar la subpresión en cada punto. Subpresión en X. Entonces, la subpresión en B, ¿cuánto sería? Inge, y el punto E no vamos a... ¿Lo dejamos? Después, con calma. Por eso me he reservado el punto E. ¿Ya? Entonces, C', ¿cuánto vale C'? 1. B vale 1000, ¿no es cierto? Para su presión en B, entonces. Es 1000 por 1, ¿no es cierto? Porque C' vale 1. Fíjense la formulita ahí arriba, ¿no es cierto? Esta fórmula de C' vale 1. ¿No es cierto? B o gamma vale 1000. 1000, aquí 1000, por favor. 1000, ¿no? 1000 vale este gamma, ¿no es cierto? Como ese gamma vale 1000, está tan feo que ya no sé. Ya, 1000 kilogramos por metro cúbico vale eso. 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, esto vale 1000. Entonces, 1000, aquí están los 1000. ¿Qué multiplica entonces? H, el primer H, ¿cuánto vale? En el subpresión en B aquí. H vale 0.8. Este es el H. ¿A ver? 0.8. Más H', ¿cuánto vale? Aquí está. 240. Menos H sobre esta H, sobre ya vemos 0.12, que multiplica a su longitud, que es 240, ¿no ve? A su longitud compensada. ¿Cuánto es entonces esto? $2,912. 2.912. Uno más voy a hacer su presión en C. Igual nuevamente 1000 que multiplica a 0.8. Necesito más para C vale 240. Menos L sobre es 0.12 menos 0.12 que multiplica a su longitud compensada 260. ¿Todo cuánto vale entonces? $2,888. 2.888 kilogramos, ¿no? De subpresión que vas a tener. Bueno, llenen por favor la tabla, pues. Bien, señores. ¿Cuánto es la subpresión? Subpresión en B, en C, en D, en E.
Necesito la supresión en D, ¿cuánto es? 2.440. 2.440 440. kilogramos, ¿no es cierto? Esa es la supresión en D. Y necesito la supresión en F. 2.192,8. 2.192, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí vas a tener esas supresiones, ¿no es cierto? Tienes aquí, este es el punto D, la supresión en D, que me has calculado la supresión en D de 2.490, y la supresión en F, que está calculado por 2.192. Ahora bien, yo necesito calcular la supresión aquí. ¿Cuánto es? Porque es el punto más, digamos, más fregadito, ¿ya? De la, donde se me va a presentar la mayor solicitud. Entonces, aquí voy a poner supresión en E. Y la supresión en E simplemente la voy a hacer por interpolación. ¿No es cierto? Entonces yo necesito saber cuánto es esto. Y sé cuánto es esto. ¿No es cierto? Entonces necesito saber el espaldón de este punto a este punto cuánto vale. Porque yo ya sé de este punto a este punto cuánto vale. Me han dicho ustedes cuánto es. El total cuánto es. 5 puntos de algo. 5.09. 5 punto algo es, ¿no? Que sería, ¿cuánto es desde el punto de aquí, desde el punto D hasta el punto F? ¿Cuánto es esta longitud? 6.19. Exactamente, 6.19. Y ahora necesito encontrar lo que es el espaldón, nada más 1 punto y algo habíamos visto, ¿no? Vamos a suponer que es 1.50, ¿ya? Eso hay que ver en la figura, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería la supresión en E, en ese punto, aquí, en el cuello? Simplemente es una relación de interpolación. ¿No es cierto? Si ustedes calculan hasta ahí está un valor. Ya. Hasta ahí es un valor. Ese valor es 2.192. Entonces me falta calcular esto. ¿Cuánto es? Solo es interpolación, muchacho. Y a mí me sale 2.719 en el punto E. ¿Está bien? Puede ser. 2.719. Muy bien. Hasta ahí. Voy a calcular entonces el espesor de la losa. El sigma del material es hormigón ciclópeo y el hormigón ciclópeo es 2.200 kilogramos cada metro cúbico. Eso es lo que pesa. Entonces, el espesor de la losa, para que pueda aguantar eso, es igual entonces a 1.33, que multiplica la supresión en E sobre, entonces, el sigma del material. Esto va a ser igual a 1.33
por 2719 sobre el sigma del material, que es 2200. Entonces, ¿el espesor cuánto va a ser? Y ya una cosita antes de continuar. Me estoy un poco confundida con respecto el 6.19, que es la distancia que estamos tomando. Es la distancia del centro, ¿no? Desde T hasta F. Desde aquí Sí. hasta aquí. Sería restar 6.79 menos 0.6 menos 0.6, ¿no? ¿No sería 5.59 más bien? Yo creo que sí, ¿no? Si esto es 679 el total, entonces hay que restarle 2 veces 0.6. Pero no sé si es 679, ustedes me han dicho 679, ¿no? Restando 2 veces 0.6 al 6.79 es 5.59, la distancia Bueno, entre el entonces, punto D y F. entonces esto es 5.59. Ahorita lo vamos a comprobar ya. De todos modos, entonces, eso lo tienen que ver ustedes, obviamente. No, el cálculo ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? La metodología es la que importa en este momento, pero se han debido dar cuenta de dónde viene 679, ¿no es cierto? Es de este punto D hasta el punto F. Cuando lo tengamos en Excel, lo vamos a verificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el espesor de la losa acá? .64 me sale. 1.64 metros. ¿Se imagina una losa de 1.64 metros? Es una losanga, ¿no es cierto? Entonces, es mucho. Entonces, hay que abatir con lloraderos, ¿ya? El lloradero es un tubito que coloques de acá. Aquí vas a colocar un tubo. Entonces, en vez, a ver, un cachito. Aquí. Colocas tubos, ¿ya? Esos tubitos son que permiten pasar el agua, ¿ya? Entonces, permiten pasar el agua a través del cuerpo de la cuenca de abatimiento. Entonces, como permiten pasar el agua a través del cuenca de abatimiento, yo puedo hacer que entonces el espesor, así, solamente así puedo hacer que el espesor el espesor prima, o sea, el espesor con el cual voy a construir, sea igual a la mitad del calculado. Y en este caso es 1.64 medios. Es 0.82, ¿no? Metros. Ya está más decente esto. ¿Ya? Entonces, como nadie te lo hace 0.82, 0.80 metros. Listo, se acabó. Este es entonces el espesor que va a tener la losa de abatimiento. Bien, vamos a ver lo mismo entonces. A ver, veamos lo mismo en Excel. Entonces, yo me he hecho mi tablita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quitar flechas. Entonces, esto hay que ver cómo es el C del material.
Creo que hemos colocado 1 para el C del material, ¿verdad? ¿Sí? 1 para el C del material, el resto está calculado, ¿no es cierto? 2 hemos puesto ahí. 2, el C del material. No creo. Uno es sí. 1 nomás era. Creo que era sobre suelo permeable, ¿no? Sí, C' es Sí. 1. ¿Ya? Estamos No, calculando eso. Ya calculamos LCE, LH creo que era 610, LB 476, LCE 679 era, ¿no? Entonces H es 0,80, ¿no? Más P10 un ratito. Más. No está. Este P10, un cachito. Este es esto. Y esto era 0. Hay que calcular todo esto. Este es 210, muchachos. Sí, ¿no? 210 era, ¿no? ¿Y esto cuánto es? La altura de esto, ya ni me acuerdo. 2.4 hemos puesto. 2.4 hemos puesto acá. Ya, no hay problema. 2.4. ¿Y esto cuánto es? 0.7. Ya de tal manera, ¿esta caída es cuánto? La caída 1.50. No me acuerdo cuánto es la caída esta. La caída total. Ustedes han calculado, ¿se acuerdan? Para que el resaltito aquí sea 0.18. Ustedes han calculado cuánto era la caída. Creo que es unos 50. Esta vaina de aquí es 0.40, ¿verdad? Sí. Esta vaina La es altura de caída 0.70, es 12. esta vaina es 0.60, esta vaina es 2.10. Cabal, ¿no? ¿Sí? El H es 0.8. Entonces, si el H es 0.8, entonces esta caída es 1.7. No, 12, sí. 12, Inge. ¿cuál? La altura de la caída, Inge. ¿2 metros? Esto es 2 Inge, metros. si no me equivoco, la altura de caída tomamos como A, ¿no ve? ¿Verdad? Sí, es A. Y era 1.5. A 1.5, claro, 1.5 nomás es. Entonces, esto no es 0.8, esto es 1. Por eso es geometría, muchachos. Ustedes tienen que tener bien esta geometría. ¿Ya? Pues no la tienen la geometría, es difícil. Y eso es dibujo. Solo es dibujo, muchachos. Entonces, aquí, la longitud total del resalto. H19. Entonces, está aquí. Esta es la longitud total del resalto, 5 veces, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho, 4.8 metros. ¿Lo ven? ¿Está bien? 4.8 metros es la longitud total del resalto. ¿De dónde me habrán sacado no sé qué cosas? A ver. ¿Cuánto era el caudal para empezar? ¿El caudal cuánto es? ¿35 o 30? 35, sí. 35. ¿La longitud de la sud cuánto es? 25, ¿no? ¿Cuánto era la longitud de la sud? 30. Ya, la altura del paramento, 0.7, tirante normal del río, CD y S y E crítico hemos calculado. Entonces, esta es la longitud crítica a esto. Del perfil del cimacio, ¿no es cierto? Hemos adoptado 0.7 la carga sobre el vertedero. Vamos a las coordenadas Krieger y aquí hemos calculado 0.7, ¿no es cierto? Y en el perfil Krieger hemos dicho 0.7, ¿no es cierto? Hemos insertado aquí, qué sé yo, un grafiquito, ¿no es cierto? 2 líneas, ¿no?
no sé ni dónde cuerpos están las líneas. Deberían estar por acá. Tamaño, no, insertar. Ah, estamos por fuera. Un ratito. Aquí en las ilustraciones, formas, debería haber. Bueno, hay que poner una línea así y otra línea así a 0.7. Hay que poner aquí 0.7. 0.7, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a agarrar y voy a poner 0.7 acá. Y ven, bajo, ¿no es cierto? Hasta encontrar qué es esto y vengo a ver la longitud acá. La longitud acá es 0.5, 0.6, 0.7 acá. Acá, 0.5, 0.6, 0.7, tiro acá. Y es 1.40, digamos. Entonces voy a venir acá. 1.30 le había puesto, digamos que es 1.40. ¿No es cierto? Y ya está. Eso es del perfil Krieger, el caudal unitario y ya está. Ah, hemos visto 1.5, ¿no? Y el segundo hemos visto 0.18. Ok, la altura total de caída es 2.02, que es Z la altura total de la caída. Velocidad, esto es Y1 calculado, ¿no es cierto? El fruit está verificado, ¿no es cierto? Todo está bien. Y ahí esto hemos colocado 0.5. Hemos visto la función normal, la función crítica. Tranquilos, hasta ahí hemos hecho. Ahora venimos acá. Tenemos C igual a 1, tenemos todo esto. Tenemos que LCE, toda la longitud de 7.37, que es la longitud compensada, pero no se olviden que es LH tercios más LB, eso es 7.37. Y hago lo mismo acá. Tengo entonces H que vale 1 metro, no vale 0.8. H sobre LE hago, ¿no es cierto? Y encuentro en cada uno de los puntitos. Finalmente encuentro aquí, ¿no es cierto? Esto ya está automático para encontrar la supresión acá, ¿no es cierto? Y el sigma del material 2400, de tal manera que encuentro el espesor de la losa. ¿Ya? Inge, ¿por qué ancho lo está tomando uno si hemos dicho 0.8? Porque eso es gráfica. Y yo he puesto 0.8 porque mi gráfica está mal. A ver. Esta no es 0.8. A ver, esto debería ser h igual a 1. ¿Ya? La gráfica está mal porque yo no tengo sensación de de la magnitud. ¿Entienden? A ver un cachito. Esta magnitud no la tengo. Yo le he puesto más o menos a ojímetro, 0.8. Pero en realidad hay que hacer aritmética nomás. En aritmética esto es 1.0. Y vamos a volver al Excel ahora. Por eso es que en el Excel está más cuidada, digamos, esa forma de encontrar cuánto vale H. Aquí está H. Y fíjense de dónde viene H, M11 menos O3. ¿Qué es M11? Es eso. ¿Cuánto es la caída? ¿Y qué es O3? M11, ¿no es cierto? Menos O3C. Aquí está 13. Menos 0.18. ¿No es cierto? Y 0.18 es lo que ustedes han encontrado de resalto. No, está mal. O13, es menos esto, perdón.
menos esto. Es todo esto menos la altura de la patilla. 1.5 menos 0.5 igual 1. No hay duda de eso, ¿no ve? 1.5 vale esto. 0.5 vale la patilla, entonces eso vale 1. Podría ser que si el flujo es supercrítico, esto debe estar así. Esto sea 0.7. Así es eso. Si el flujo fuese supercrítico, entonces esta patilla va a ser 0.7 y en ese caso H vale 0.8. Entonces, en el caso de que el flujo después del canal sea normal, altura normal, entonces tiene 0.5. Pero si el flujo es supercrítico abajo de esta patilla, entonces tiene 0.7 esta patilla y entonces en ese caso esto es 0.8. Por eso es que estaba con 0.8. ¿Ya? Y a partir de ello encuentras todos los demás cálculos. No ha variado mucho esto, pero 0.66 era ahora 0.65. Bueno, señores, esa es la manera de calcular entonces un perfil Krieger. Bien. A ver. ¿Qué más necesito que ustedes sepan? Un segundito. Yo creo que con eso ya tienen buena parte de lo que es la hidráulica. Una partecita de lo que es la cámara de carga, nomás ya vendría a ser. Bueno, vamos a hacer entonces una camarita de carga, ¿de acuerdo? Entonces, en esta camarita de carga, vamos a rayar la camarita esta. Entonces tienes dos de estos aproximadamente. ¿No es cierto? A ver. Desde aquí. Hasta ahí. Esto lo vamos a dar vuelta. Lo bajamos hasta ahí. Muy bien. Cuando uno tiene una camarita de carga, normalmente, digamos, después de una toma tirolesa, ¿no es cierto? Tienes una toma tirolesa, entonces esa toma tirolesa va a venir a la cámara de carga, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a tener lo siguiente en la cámara de carga. Vas a llegar con una lámina inferior aquí y una lámina superior por acá. Espera un cachito. Así, lámina inferior, lámina superior. El agua va a venir así. Ya, entonces, perdónenme lo mal dibujante que soy, pero el agua viene entonces así. Push, está peor todavía. No así. Voy a ver si encuentro un que se llama una cosa que me permita hacer un dibujo decente.
¿Dónde cuántos habrán metido? Tenía unas cosas que me permitían hacer unos dibujitos bastante buenos. Entonces, esto es así y el otro es más o menos así. Y ya, y se ha salido de la, se ha salido de esto, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a trasladar. Entonces vas a tener una cámara así. Listo. ¿No es cierto? Entonces, tú vas a tener que calcular el chorro hasta aquí. ¿Cuánto es el chorro hasta aquí? ¿No es cierto? ¿Y cuánto es el chorro hasta aquí? Y a partir de eso tú vas a tener entonces lo que es la tubería. ¿No es cierto? La tubería que se va entonces, por la cual vas a agarrar y vas a sacar las aguas. ¿No es cierto? Entonces, más o menos toda esta camarita tiene que tener L igual, entonces, XS más 0.30. Ya más aproximadamente tiene que tener eso. XS va a ser igual entonces a 0.36 que multiplica a la velocidad del río a la 2/3 y que multiplica más 0.60 de H a la 4/7, siendo H todo esto. Y X sub I, que es la vena más corta, entonces sería 0.18 por la velocidad del río o velocidad del canal o velocidad de salida, ¿no es cierto?, a la 4/7, ¿no es cierto?, más 0.74 de H a la 3/4, ¿no es cierto? Y toda sería XS más 0.10 o más 0.30 en este caso, más 0.30 en este caso. ¿No es cierto? Que tienes entonces donde va a ir a una descarga. Ahora, ¿cuánto vale H? ¿De cuánto de altura vas a poner esto? Para eso, para H vas a tener que ver flujo en orificios. Ya lo que han hecho en hidráulica 2 tienen entonces el flujo en orificios, ¿no es cierto? H, ya no me acuerdo, creo, a ver, caudal igual C de área raíz de 2GH. De ahí despejan H. ¿No es cierto? El CD normalmente es 0.6 a 0.8. Esto es área. ¿No es cierto? Es el área del orificio. Obviamente, área del orificio. Área del orificio. Raíz de 2GH. Despejan H y entonces van a tener la altura de la cajita esa, que es la cámara de carga. Con eso ya la toma tirolesa la hacen ustedes con el auxiliar. Por favor, siempre han hecho con el auxiliar la toma tirolesa. Esta es la parte de recolección de agua al final del canal de la toma tirolesa. O cualquier canal o cualquier camarita de carga, ¿no es cierto? Esta es una camarita de carga común, vulgar y silvestre. Con ello y entonces tendrían todo lo que es las aguas superficiales, más la clase que les va a dar el auxiliar un poquito más tarde que esto, es a las 19:15 o a las 20:15, tienen entonces todo lo correspondiente y concerniente a lo que es tomas superficiales. Que hay un montón de derivaciones de esto, un montonera. Simplemente les estoy diciendo
las 2 o 3 cosas más comunes que se encuentran en cuestión de tomas, por favor. Tomas en ríos. Muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima clase el día de mañana. Chao, gracias.